Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Aquí estamos en este pleno día de San Fermín y en plena ola de calor, otra más de este verano, en una época en la que se prevé que estos fenómenos sean cada vez más habituales, pero no por recurrentes dejan de ser menos peligrosos o de minorar sus riesgos, y por eso vamos a hablar hoy de cómo protegernos de las altas temperaturas para que no se conviertan en un problema. Hablaremos de ello con la gente de Cruz Roja. También estará con nosotros un arquitecto que utiliza la filosofía para construir relatos, pensamientos que dan forma a libros de los que nos contará hoy sus detalles. Estaremos también en la casa del Parque de los Arribes del convento de San Francisco en Fermoselle, y allí tienen preparado un programa de actividades para este verano que veremos hoy con una de sus monitoras. Y con la fiesta del Día del Carmen a la vuelta de la esquina, conoceremos otra cofradía de la ciudad centrada en esta advocación de la Virgen. Les contaremos más cosas, sí, pero vamos poco a poco, ¿vale? Empezamos con la actualidad municipal. El Ayuntamiento de Zamora ha presentado una nueva edición del Festival Cultural Frescos y Combinados Terraza Fest. Es una iniciativa que arranca este mismo viernes y que se extenderá durante las próximas semanas, nada menos que hasta el 12 de octubre. Un festival que responde a una alta demanda por parte del público y especialmente de los hosteleros locales que disponen de terrazas en la ciudad. El certamen se desarrolla en dos formatos: el formato Vermut para actuaciones en horario de mañana y el formato Tardeo para las actuaciones de por la tarde, que deberán finalizar como máximo a las 10:30 de la noche. Se prevé que a lo largo de los más de 3 meses que durará esta actividad se celebren entre 70 y 100 actuaciones en total. Y ahora vamos a ver la última entrega de la temporada del coche de papá con un Mustang. Libertad, elegancia, poder, belleza y personalidad, mucha personalidad. Este es el Ford Mustang Notchback del 72. Con un diseño logrado que los años han convertido en inmortal, representa el cariño que le tiene la cultura americana al mundo del motor. Un coche que solo circulando en línea recta, como hacen en su país de origen, ya rezuma carisma. Bajo el capó, un poderoso motor V8 que no solo hace este coche imponente, sino que suena como música. Y es que se creó solo un año antes del famoso solo de Freebird. Como este himno del rock sureño, el Mustang se convirtió en icono. Hoy nos hemos venido a un lugar muy especial, a la carretera de los infiernos, porque les vamos a hablar de un coche muy especial que tenemos, todo un clásico, un coche americano como los que no hay, que es este Ford Mustang, de uno de los clásicos, y estamos también con una de las personas que nos ha acompañado a lo largo de este año en el coche de papá, hablándonos normalmente de motos, pero de esta hemos cambiado y nos hemos puesto sobre 4 ruedas. Chano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, la verdad es que, aunque yo siempre he sido y sigo siendo de motos, la verdad es que este coche siempre ha sido un coche mítico, que siempre me gustó, ¿no? De toda la vida. Y casualmente hace 4 o 5 años que fui a una feria a Madrid, lo vi y digo, bueno, no sé cómo está, en qué condiciones, y después amigos comunes que son de motos y coches me ayudaron a verlo y a estudiarlo y a ver en qué condiciones estaba el coche, ¿no? Porque es importante saber y cómo, que yo no lo conozco, claro. Pero ellos sí sabían, porque algunos de ellos tenían estos coches, los Mustang, los Ford Mustang. Y estuvo mirándolo, pues todo lo que es suspensiones, alineación, motor, arranque, sonido. Y entonces dijo, oye, está muy bien. Otra cosa es el acuerdo económico, ¿no? Pero como tal está bien. Y la verdad es que al final fue calidad-precio muy interesante, ¿no? Pero vamos, no iba yo con esa idea. Iba con la idea de ver motos, ¿no? Que es lo que más... Que es lo tuyo, pero te encontraste Claro. con esta joya, ¿no? De repente. Y efectivamente se puso a tono. La verdad es que era los dueños eran unos dueños de Madrid que acaban de comprarlo hacía poco, haría un año, a unos americanos, ¿no? Que habían ido a Estados Unidos a comprar otro coche y este. Y la verdad, porque cuestiones económicas,
pues dijeron que, bueno, que no, que querían velleros, y lo difícil fue pasar toda la tramitación de la documentación americana a la española, porque tiene una serie de problemas y circunstancias para adaptarlo, no fácil, con lo cual estaba todo facilitado de pasar lo que tardaron meses en llegarlo a homologar con la homologación española o europea, ¿no? Y por eso digo que fue una casualidad y un acierto, ¿no? Sí, un golpe de suerte, ¿no? Sí, Encontrarte con una situación, porque quiero decir, es un Mustang, es americano, exacto, no, de repente llegas aquí y te lo encuentras en esta claro, casualidad. y entonces estos coches que son, la verdad es que son muy amplios, muy anchos, ¿no? Y de mucha capacidad, ¿no? Estos Sport, ¿no? Y la verdad es que digo, pues bien de pintura, bien de motor, bien de todo, y bueno. Llama la atención, dices que es ancho y estamos viendo Sí, obviamente un coche, sí. pues eso, más Es que, deportivo. Lo vemos que se claro, ensancha por la parte es un del coupé, motor. pero son coupés mucho más anchos que los ingleses, ¿no? Y después los ingleses son muy delicados de funcionar, tienen muchos problemas de averías, de reparaciones. Sin embargo, estos coches americanos son muy duros, y es verdad, ¿no? O sea que tienen... Después no son caros de mantenimiento, no sé, como a 120 por hora son 15 litros, no es un coche de estos No, que consume, claro, que sí. traguen demasiado, ¿no? O sea que está bastante bien, ¿no? Hombre, a más velocidad consumen más, pero bueno, a 110, 120, 15 litros no es un coche caro de consumo, ¿no? Vamos a acercarnos, si quieres, Chano, conocemos un poco más sobre este coche, sobre esta maravilla y sobre el estado en el que está, que Sí. lo dicho, decías que más o Sí, menos sí. estaba bien, no sé si te ha tocado hacerle algo, por Nada, cierto. o- nada, Nada, nada. está como tal y como lo compraste. Como se compró. En general, la pintura entiendo que es la Sí, sí, la original, original. la tapicería que luego la También, veremos por también. dentro, ¿no? Sí, sí, es la original, o sea que bien cuidada. La verdad es que da gusto porque parece mentira que siendo del año 72, que tienes ya más de 50 años, el cierre, es que cierran, como veis, milimétricamente, quiero decir que no está caída. Y son puertas, como veis, muy largas, ¿no? Y entonces, sin embargo, no hay una pérdida, ¿no? O sea que da esa robustez, ¿no? Que digo de los coches americanos, ¿no? Estamos viendo también Sí. las ruedas también con, Sí, sí, con, igual. con unos neumáticos que son hasta Son raros de ver estudios, aquí, ¿eh? sí, sí, de esa anchura, con esa llanta, ¿no? De aluminio, o sea que está muy bien, vamos. Vamos ahora que lo hemos conocido un poco por fuera, vamos ahora a adentrarnos un poco más por dentro en lo que es este Ford Mustang, esta maravilla de coche americano, esta maravilla de la ingeniería de Estados Unidos. Vamos a conocerlo un poquito más de cerca y un poco más también de cómo se siente conducir este coche. Se lo vamos a preguntar a Chano. Una cosa de la que no hemos hablado es que estos coches son pura testosterona, son puro músculo y Sí. es el motor, claro, es muchas veces la madre del cordero y ese sonido que luego también escucharemos al terminar el reportaje es un poco también la gracia, aunque estéticamente es muy bonito de ver, Sí, también sí, es muy pero bonito de también... oír, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tiene su radio, ¿no? Y, por cierto, fallaba un poco la radio, se lo dije a Luis, Como que todos los problemas en esos. sí, del asteroide, y dice, ¿para qué quieres arreglar la radio si con oír este motor, este coche, vamos, es una delicia, no hace falta poner la radio, y es verdad. 8 cilindros tiene 8 el motor, ¿no? cilindros, es Esta un maravilla. V8 de 5.700 centímetros cúbicos y con una potencia de caballos de 186, con lo cual 186 caballos. sobra para conducir, ¿no? 186 caballos en los años potencia. 70 estamos hablando, Sí, ¿eh? sí, claro, en el año 72, con lo cual, pues ni que decir que vamos, todos los puertos y toda sube, que es una maravilla, ¿no? O sea que está, vamos, totalmente equilibrado. Vamos a preguntarte también, Chano, un poco cómo se siente conducir, ahora que nos lo has dicho antes de que nos acerquemos, que también queremos ver un poco el maletero, pero cómo se siente conducir coches así, Sí, porque es que la no verdad tiene es nada que ver que con lo que estamos acostumbrados en no, Europa, ¿no? no, es una gozada, la verdad es que es un coche, como veis, muy amplio de asiento, de respaldo, de todo, ¿no? Y es muy cómodo, ¿no? O sea, es una satisfacción ir
conduciendo despacio, vamos, tampoco se trata de conducir deprisa, ¿no? Su suspensión, sí, tiene el freno de disco, es automático y hace las suspensiones ballestas, con lo cual es un poco antiguo, un poco en ese sentido. No es de amortiguadores hidráulicos, adelante sí, pero atrás no. Y bueno, pues... Vamos, pero se conduce como otro coche cualquiera, obviamente Sí, automático, es cualquiera. americano, pero Efectivamente. en este sentido Oye, no se nota mucha claro, diferencia. estos coches, como todos los americanos, están acostumbrados a ir en rectas, curvas pocas. Sí. Y entonces en curvas pequeñas, estos coches, Te toca frenar de mucho. repente, sí, te encuentras en las curvas, para. O sea que por el ancho y por las dimensiones que tiene, ¿no? Claro que Porque son para la Ruta 66. Exacto, Ruta 66 americana, ¿no? Eso es verdad. Vamos a ver el maletero, que también lo tenemos por aquí, que bueno, que entiendo que bueno, bastante tenemos aquí con la rueda de repuesto, Sí. en general bastante espacioso, quiero Sí, decir, además bastante bien aprovechado, sí, que lo sí. estoy viendo, ¿eh? Viene la rueda afuera, pero vamos, hay suficiente maletero, ¿no? Sí, no, lo Para tiene ello, ¿no? bastante. Sí. Y por último, Chano, te tengo que preguntar, pues voy ya desde el punto de vista pues ya sentimental, ya que es ¿qué forma este coche? Nos lo has dicho, tu Claro. debilidad son las motos, pero Sí. este coche, Pero ¿qué significa para ti? Pues sí, la verdad es que es un coche que rompe lo que es el uso de moto a ir en un coche, ¿no? Disfrutando también de la carretera, ¿no? Y es muy amplio, ¿no? Y es muy cómodo, y entonces se conduce durante años y kilómetros, ¿no? Los años que yo tengo me refiero, y la verdad es que es una gozada de relajación, de tranquilidad. No es como una moto que vas más en tensión, por así llamar. Aquí pues vas más relajado, disfrutando un poco y bueno, por supuesto, no a velocidades, sino disfrutando del paisaje. Efectivamente, disfrutando del paisaje. Y ahora, mientras antes vamos a ir arrancando el coche para escuchar cómo no, y para terminar este reportaje, para escuchar cómo suena, que como decimos es una de las maravillas, pero hay que recordar que, por cierto, Chano fue el que tuvo la idea de venir aquí a la carretera de los infiernos también a mostrar el paisaje zamorano. Cambié de impresiones con vosotros, lo que os parecía, ¿no? Pues así suena. Este es el sonido del motor V8 del Ford Mustang, propiedad de Chano Lorenz. Ya estamos en el primer bloque de nuestro programa, en el primer bloque de entrevistas del programa de esta tarde, día en el que estamos en otra ola de calor, con temperaturas que rozan los 40 grados de máxima. La situación es bastante delicada. La campaña que Cruz Roja pone en marcha este verano tiene el nombre precisamente de Caliente, Caliente, Frío, Frío. Bueno, no es que hable del calor o del frío, sino que utiliza un juego de palabras de ese tradicional juego de caliente, caliente, frío, frío, de cómo de calientes o de fríos estamos de cerca o de lejos de lo que estamos buscando. Clara Aurora García es la responsable del área de salud de Cruz Roja en Zamora. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va todo por Cruz Roja? Bien, todo bien. Bueno, los veranos son cada vez más complicados en este aspecto. Las olas de calor son más frecuentes, cada vez son más intensas. Estamos ante un problema que no se puede atajar así de un día para otro, ¿no, Clara? No, obviamente estamos notando lo que todos ya lo tenemos interiorizado, que es el cambio climático, y como bien dices, cada vez son más intensas estas olas de calor y cada vez están llegando más temprano. Este año han empezado un poco más pronto de lo habitual y se prevé que el verano tenga varios picos de olas de calor. Y cada vez hay más olas, como dices tú, cada vez se prevé que haya más picos, más olas de calor. ¿Cómo afecta a la gente y a las zonas más vulnerables una ola de calor? Las olas de calor nos afectan en general a toda la población. Es verdad que tenemos unos colectivos que nosotros denominamos más sensibles, ¿vale? Pero nos afectan a todos porque dormimos peor,
no descansamos, al final acumulamos cada día agotamiento por calor y eso hace que nuestro estado de humor sea diferente, que tengamos menos reflejos, que estemos más fatigados en general. Y sobre todo las personas que tienen algún tipo de sensibilidad, patología, personas mayores, los niños, personas que trabajan en el exterior, pues son como más sensibles a todos estos efectos. Esta campaña lleva lo que yo decía, es el juego de palabras, ¿no? Caliente, caliente, frío, frío. Queréis llamar un poco la atención, ¿no?, sobre algo muy habitual en el día a día, en los diálogos en la gente, para que estemos un poco alerta y seamos conscientes de lo que tenemos entre manos, ¿no? Sí, este año el spot de la campaña va centrado, además se ve el juego de los niños de cuando jugamos cuando éramos pequeños, y un poco pues para eso, para que nos haga reflexionar y nos capte la atención y tomemos conciencia de la importancia que tienen los efectos del calor en las personas, que muchas veces no le damos esa relevancia que tiene. Hablamos de olas de calor, pero claro, la gente dirá, bueno, es que es verano, en verano tiene que hacer calor, ¿no? Pero una cosa es el calor del verano y otra cosa es una ola de calor. ¿Cómo sabemos que estamos ante una ola de calor? ¿Cuáles son las características así más fundamentales y generales de lo que es una ola de calor, para que la gente esté un poco concienciada de lo que estamos hablando? Esto de lo que acabas de decir, estamos en verano, es propio del verano. Es una de las cosas que cuando damos los talleres de ola de calor, de sensibilización, donde damos pequeños tips de cómo protegernos, las primeras nociones que damos siempre es eso, diferencia entre verano y ola de calor. Una ola de calor es que durante un tiempo determinado tiene un principio y un fin, las temperaturas entre las máximas y las mínimas no bajan lo suficiente para que el cuerpo, las personas, podamos descansar de ese calor, por así decirlo. Entonces, las temperaturas se mantienen muy próximas, la máxima y la mínima. En el verano sí tenemos temperaturas elevadas durante el día, pero a medida que va avanzando el día la temperatura baja. Entonces eso hace que no sea ola de calor. Y de noche refresca. Y de noche refresca. En unas condiciones normales, exacto, ¿no? Eso es, exacto. podemos abrir las ventanas de casa Exacto. y entra fresco, ¿no? Exacto. Más o menos, en ciertas condiciones, ¿no? Aquí las temperaturas nocturnas no bajan lo suficiente para que se considere una temperatura normal del verano. Y ese es uno de los problemas, la noche, en Sí. las olas de calor. Claro, porque en la noche no baja la temperatura, no refresca, claro, no tenemos las viviendas acondicionadas a estas temperaturas por lo general. Es verdad que ahora, como estamos sufriendo mucho el tema del cambio climático, muchas olas de calor, las personas ya van aclimatando sus domicilios, pero por lo general no lo tenemos aclimatado. Y cuando abrimos, ¿qué es lo que recomendamos? Que hay que abrir a partir de media tarde, a partir de las 7, las 8, para que la casa ventile y refrigere. No se produce esa refrigeración y hace que nosotros no podamos dormir bien, no descansemos bien, y eso vamos acumulando a lo largo de los días y vamos produciendo al cuerpo agotamiento por calor. ¿Qué colectivos son los más vulnerables, los más sensibles a estas situaciones? Pues las personas mayores. Nosotros estamos en una provincia donde tenemos una tasa de población mayor muy elevada. Las personas, los bebés, los niños, ¿vale?, menores de 2 años se consideran de población de riesgo, embarazadas, personas con enfermedades o patologías crónicas, y este año nos hemos centrado mucho en las personas que trabajan en el exterior, que sus puestos de trabajo hacen que sea obligatorio que estén expuestos en las horas, en las franjas que nosotros recomendamos que no estemos en la calle, que ellos sí que tienen que estar en la calle por sus trabajos, jardineros, albañiles, los que trabajan en nuestras carreteras. Bueno, hay un montón de puestos de trabajo que se ven que están expuestos a esas horas más centrales de calor, no lo pueden evitar. De todas formas, en situaciones como las de hoy, por ejemplo, da igual las horas centrales del día que a primera hora, porque a primera hora esta mañana ya hacía mucho calor, Sí, ¿no? esta mañana la estar temperatura muy elevada. trabajando al aire libre da igual también, Sí. es peor a las horas centrales del día, pero Sí. también hay que tener cuidado en horas donde normalmente estaríamos más a gusto, En ¿no? una ola de calor, esta mañana a las 8 de la mañana había 23 grados, que es una temperatura que no es normal para esa hora. Y ya en el momento que empiezan a trabajar, al final el esfuerzo físico y la exposición cada vez es mayor. Bueno, desde Cruz Roja establecéis cada verano una campaña especial para afrontar estas olas de calor y las situaciones frente al calor. Cuéntanos un poco qué medidas ponéis en marcha, hacéis talleres también por toda la provincia, explícanos con detalle cómo trabajáis esto. Hacemos talleres de sensibilización, pues este viernes tenemos uno, la semana que viene tengo otro. Bueno, tenemos diferentes fechas donde vamos haciendo información a través de... se inicia con un pequeño juego donde ponemos como mensajes para que las personas vean dónde está el error, cuál es el error que cometemos, porque a veces hay situaciones que damos por normalizadas y que no son apropiadas, y luego pues les damos los consejos, la información un poco más teórica para que, aunque muchas veces la información ya la tienen, la recordemos y la pongamos en práctica, cosa que no hacemos.
Hacemos las llamadas de seguimiento y sensibilización. Esas llamadas nos centramos sobre todo en personas con las que ya trabajamos, en personas que Cruz Roja ya está atendiendo a través de un centro de contacto. Ahora mismo llevaremos unas 200-250 llamadas realizadas. Eso se hace todos los años, no solo para recordar los pequeños consejos, sino también un poco para estar pendiente de esos colectivos con los que trabajamos, que son especialmente vulnerables, pues que si necesitan algo, si personas mayores que están solas, si hay muchas personas que a lo mejor no tienen familia cercana y te dicen, pues es la primera persona con la que hablo hoy. Y un poco para estar pendiente de si necesitan algo, pues detectar necesidades siempre en coordinación con servicios sociales, ¿vale? Y otro tipo de servicios de la comunidad, pues para que si esa persona tiene alguna demanda que podamos cubrir nosotros bien y si no, pues derivar a los servicios sociales y que no esté desatendida. Y luego, pues eso, hacemos diferentes acciones de difusión a través de nuestro voluntariado, a través de mails, campañas de redes sociales. O sea, vamos, intentamos estar presentes en la sociedad, dando un poquito de guerra para que tengan eso, demos la importancia que tiene a los efectos del calor. Errores que la gente reconoce o que vosotros sabéis que cometemos, de estos que hablabas en los talleres, errores que cometemos cuando tenemos calor, ¿qué no debemos hacer? Pues por ejemplo, lo principal y lo más habitual, a ver. Pues no salir en horas que... Salgo a las 4 de la tarde porque hay menos gente, voy a ir a comprar a un establecimiento de ropa, cualquiera, voy a comprar hasta ahora que no hay nadie y es la hora mejor hora de comprar. Pues no, a las 4 de la tarde no es una hora apropiada para salir de casa. Nos solemos vestir con muchas personas mayores, suelen vestir con ropas oscuras. La ropa oscura es peor para los efectos del calor, es mejor colores claros, ropa que sea ligera, que no sea apretada, ¿vale? No beber agua. A medida que nos hacemos mayores, la necesidad de sed, o sea, el sentimiento de sed lo tenemos menos latente, entonces bebemos agua solo cuando tenemos ya mucha sed. Hay que beber agua cada 15-20 minutos, aunque no tengamos sed, sobre todo en estos días de más temperatura. Hay que estar siempre, yo siempre digo, hay que salir de casa con la botellita de agua, cubrirnos la cabeza. Nos cuesta mucho llevar gorras, sombreros, algo que cubra la cabeza. Por la cabeza se pierde mucho calor, pero se gana mucho calor también. De hecho, cuando tienes un golpe de calor o se produce una fatiga por calor, lo primero que hay que enfriar es la cabeza. El ejercicio físico es otra parte también que hay que tener muy en cuenta y hay que planificar muy bien. Hay que planificar no solo el horario, sino el lugar donde hacemos ejercicio físico. Porque hacemos ejercicio físico, generalmente salimos a correr por la ciudad, asfalto, el asfalto genera muchísimo calor. Pues estos días hay que buscar zonas, Valorio, en la zona de la orilla del río, zonas donde la temperatura sea más baja. Correr a 37 grados por el asfalto hace que la temperatura aumente 10 grados más. Igual, si tú tienes una rutina de yo salgo a las 9 de la mañana, estos días la temperatura a las 9 de la mañana no es la misma que cuando la ola de calor vaya remitiendo. Pues hay que adelantar esa hora de salida o salir más por la noche. Hay que hacer pequeños cambios. Es verdad que las personas que hacen deporte, que hacen ejercicio, tienen sus rutinas establecidas, pero en estos días donde el calor es más elevado hay que modificar esas rutinas. O suspender o cambiar, ¿no? Sí. Porque a veces a lo mejor es mejor suspender. Hoy, sí. Mira, hoy no voy a salir a correr porque es que me va a dar un golpe de calor que al final es mucho peor, ¿no? Porque... Sí, es mejor eso, hay que ser responsables. Buena palabra. ¿Somos responsables cuando hace calor? Generalmente sí, por norma general sí, pero cometemos imprudencias. Porque salimos a deshoras, no nos vestimos apropiadamente, no tomamos las medidas adecuadas, sobre todo cometemos... Una de las cosas que me viene así a la cabeza, uno de los errores que cometemos que veo mucho yo es lo de los niños. Tenemos la tendencia a llevar al niño en el carrito y como hace mucho calor, hace mucho sol, le pongo una muselina cubriendo el carrito para taparlo, para evitarle ese calor. Y estamos cometiendo un error muy grave porque esa muselina que está cubriendo ese carrito hace un efecto invernadero. Es mejor poner una sombrilla, la capota un poco más abajo, pero tiene que haber ventilación. No podemos cubrir a ese bebé con esa muselina porque le estamos haciendo un efecto invernadero y el calor hace que en esa silla, en ese capazo, aumente mucho más. Son errores cosas que creemos que hacemos bien, pero no las estamos haciendo bien. El tomarte una cerveza fría, por ejemplo, en vez de beberme una botella de agua me tomo 2 cañas que me refrescan más. El alcohol hace que te deshidrates más rápido. Es vasoconstrictor, entonces al final es mejor refrescarse con bebidas no alcohólicas. Te puedes tomar una caña, sí, pero si tienes un exceso de calor
hay que tomar bebidas no alcohólicas. O sea, no afrontes el golpe de calor, no el golpe de calor, que a lo mejor Con una cerveza fría. técnicamente no es la palabra el golpe de calor, pero no, ese calor de repente con una cerveza es mejor que no. Déjate la cerveza para cuando estés mejor. Exacto, es mejor beber agua o líquidos que me hidraten, no Zumos. que favorezca mi deshidratación. Comer sandía, no sé, frutas Sí, así las con frutas, mucha agua. las frutas, verduras, hortalizas, muchas, no hace falta que beber agua constantemente. Yo siempre digo que ahora estos días sí, cada 15-20 minutos un sorbito de agua. Pero bueno, si tienes otro medio de aportarte líquidos como son las frutas, pues mucho mejor. La alimentación es otra de las partes en las que también hacéis especial hincapié siempre, pero especialmente en estos días. Sí, además de hecho en nuestra página web hemos generado un código QR que lo escaneas y te va directamente a recetas de verano específicas para esta época. Nos centramos en recetas más líquidas, más frescas, sopas frías como son gazpachos, salmorejos, ajos blancos, ensaladas. Al final son alimentos que me aportan un poco de frescor y me aportan líquido. Es mejor no hacer un cocido. No, estos días no. Aunque te apetezca mucho. Aunque las comidas de cuchara es mejor dejarlas para cuando la temperatura baje. Hombre, la puedes comer obviamente, pero preferentemente no, porque hace también que tu temperatura corporal se eleve. Bueno, otro de los puntos muy, muy importantes y que a lo mejor no nos percatamos, no nos damos cuenta, es cómo guardamos los medicamentos en verano. ¿Y por qué es importante guardarlos bien? Hay que tener cuidado, yo siempre digo que hay que seguir las indicaciones de nuestro profesional sanitario o del el profesional de la farmacia, pero no nos fijamos nunca en cómo tenemos que conservar los medicamentos. Hay medicamentos que con las temperaturas elevadas se deterioran y hay que estar pendiente de eso, porque además muchos medicamentos te ponen no conservar a temperatura mayor de 25 grados. Ahora mismo en nuestras casas todas tienen más de 25 grados. Todos esos medicamentos que ya tienen esa indicación hay que refrigerarlos, porque si no el medicamento pierde sus propiedades y hace que no me influya a mi organismo como me tiene que influir, y a veces pueden deteriorarse y puede ser perjudicial para la salud. O sea que hay que estar muy pendiente de esas indicaciones de las cajitas y de los prospectos para guardarles un sitio en el frigorífico y guardarlos ahí en verano. Sí. Sin contemplaciones. Sin contemplaciones. Ya te digo que hay muchos, si las personas ahora se fijan en sus casas y van a sus cajitas de medicamentos, hay muchos que ponen no superar 25 grados de temperatura. Muchísimos medicamentos. Y hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas que la mayor parte de esos medicamentos tienen que estar refrigerados. Porque al final te lo tomas y es como si no te tomaras nada, ¿no? No hace el mismo efecto. También es importante los vehículos. Esto de ir a lo loco en cualquier momento, dejar dentro de los vehículos niños, perros, gatos. Sí, hay que vigilar cuando salimos de viaje, cuando en el día a día intentar aparcar nuestros vehículos en sitios donde haya sombra, si no se puede, porque no siempre se puede, ponerle parasoles para evitar un poco que la concentración de la temperatura del habitáculo aumente demasiado. Prohibidísimo dejar personas mayores, niños, mascotas solos en el vehículo. Ya no te digo solos sin ventilación, es que no deben de estar, porque ahora mismo las temperaturas de los coches aumentan muchísimo. Y no hablamos de olvidos, de decir, como ha habido casos de se olvidó un niño y le pasó tal. Hablamos de bajo un momento a la farmacia eso. Y salgo y entro. No. Abrimos la puerta, sacamos al niño y nos lo llevamos. Tardamos un poco más. En estos momentos es mejor perder ese tiempo a tener un disgusto. Porque esos 5 o 10 minutos que tú crees que vas a invertir en salir a comprar el pan, por ejemplo, se pueden complicar y la persona está en el vehículo normalmente además no vamos preparados, no tenemos agua en el coche, no lo dejamos con el ventilador puesto y la temperatura del vehículo aumenta muchísimo. Y en un momento un bebé, una persona mayor, una persona con una enfermedad crónica se puede deshidratar. Y eso es peligrosísimo y complicadísimo. Como decías antes también, este año prestáis especial atención a la gente que trabaja en la calle. Cuéntanos qué recomendaciones específicas hacéis para toda esa gente que tiene que trabajar pues, al aire libre en días como estos que estamos viviendo. Pues si es posible, cambiar los horarios de entrada y salida de esa jornada laboral, si es posible. No siempre es posible, pero si es posible entrar más pronto, madrugar más, entrar a una hora un poco más pronta para intentar acortar la hora de salida y que no salgan las horas más centrales. Siempre tener cerca hidratación,
¿vale? Porque ya te digo que es muy importante, ellos están más expuestos, sudan más y se deshidratan más rápido. Y protección, ropa adecuada. La ropa es muy importante para las personas que trabajan en el exterior. Siempre la cabeza cubierta, ropa ligera, ropa fresca, que no sea muy, muy fuerte, que pueda transpirar, ropa transpirar es muy importante. Intentar eso, si pueden trabajar en zonas de sombra, pero que no siempre es posible, y si no, cada cierto tiempo parar, hacer un descanso para ponerse a la sombra, beber agua, hidratarse, comer algo y continuar. Gafas de sol, crema de protección solar. Sí. Eso también Eso es también. algo que La crema a lo de- mejor hay mucha gente a la que no está muy habituada, pero que debería ser casi La obligatorio. protección solar, la crema de protección solar deberíamos salir todos de casa con la crema dada. Tenemos la tendencia, mira, es una de las cosas que hacemos también mal, que nos damos la crema cuando vamos a la piscina. 10 minutitos antes de irme al agua me doy la crema solar o en la playa. No, hay que darse la crema solar al salir de casa y darnos recordatorios de crema solar, porque hay personas que se dan la crema solar por la mañana y se piensan que dura efecto todo el día. No. O un par de días. Hay que darse la crema pues cada determinado tiempo. De hecho, los factores que nuestras cremas solares tienen identificados es el tiempo orientativo, que cada cuánto te tienes que volver a dar la crema. Una crema de un factor 50 te dice que aproximadamente puedes exponerte al sol 50 minutos antes de volver a darte crema. Y eso no lo hacemos, no nos volvemos a dar crema. Nos damos crema por la mañana y a chimpún. Y la crema del sol es muy importante, no solo para protegernos de los efectos, sino porque al final la piel es muy delicada y se producen muchos cánceres de piel a raíz de una sobreexposición al sol. Y no es un cáncer que aparezca de repente, sino No. que aparece a lo A lo largo largo del del tiempo. tiempo. Eso es, y con plazos además Sí. bastante amplios que no relacionas, ¿no? Aquel día me dio el sol Sí. y me ha salido aquí este lunar que está La piel tiene peligroso. memoria, todo lo que vayamos maltratando ahora nos va a responder después. También es muy importante la gente que trabaja al aire libre estar concienciados de vigilar a sus compañeros, ¿no? Por si están Sí, están estar sufriendo algún pendientes. problema y estar pendientes unos de otros porque Sí. te da un golpe de calor y no eres muy consciente de que te está dando un golpe de calor en muchas ocasiones, ¿no? Cuando es un golpe, si es agotamiento por calor, sí que lo notas, porque te sientes mareado, te duele la cabeza, sudas más, empiezas a tener temperatura, pero un golpe de calor es como pierdes el conocimiento, es muy repentino, o sea, es diferente. El agotamiento por calor, pues sí que te notas el mareo, la pesadez, la niebla mental, pero el golpe de calor no. El golpe de calor, una persona puede estar, como yo estoy ahora mismo hablando contigo, y de repente caer inconsciente. Entonces, es muy importante que estemos pendientes de los compañeros, sobre todo en determinadas profesiones que trabajan a altura, pues eso, que estén asegurados, y estar pendiente de que el compañero está bien y que todo está correcto. Si ves que la persona de repente empieza a hablar con incoherencia o a estar inestable, hay que ponerlo a la sombra, hidratarlo siempre que esté consciente. Si no está consciente, no se le debe de dar ningún tipo de líquido, e intentar bajar la temperatura corporal. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo reaccionamos cuando nos está pasando y cuando vemos que le pasa a otra persona? Pues si nos está pasando, inmediatamente ponernos en un sitio de sombra fresco, hidratarnos, intentar bajar la temperatura corporal a través de baños mojados. Si tenemos una gorra, la mojamos. Sobre todo bajar la temperatura corporal del cuerpo, empezando por la cabeza. Y si es a otra persona, pues lo mismo. Nunca damos nada de comer ni de beber a la persona si está inconsciente. Si está consciente, sí, pequeños sorbitos, nunca agua muy, muy fría. Es mejor agua que vayamos atemperando, porque si no también puede producir un shock en nuestro cuerpo al introducir un líquido tan frío en un cuerpo que tiene una temperatura elevada. Entonces hay que ir dando refrescos fríos o agua fría o líquidos fríos progresivamente, pero no directamente agua muy fría, que eso también lo vamos a la nevera y echamos el trago del agua fría y no somos conscientes que puede producir un shock en nuestro organismo. Y recordamos, mucho cuidado todo el mundo. Y en casa, tener todo cerrado cuando hay sol, básicamente, Sí. e intentar abrir cuando no hay sol, siempre y cuando pues, la temperatura de fuera también nos lo permita, ¿no? Claro, hay que intentar bajar las persianas durante el día, si además tenemos casas donde nos da el sol directamente, persianas bajadas, cortinas echadas, todas las ventanas cerradas, y a medida que el sol se va quitando hay que abrir. Ahora abrimos y no entra nada de aire, pero bueno, sí que es importante abrir para que el cambio de la temperatura vaya variando en el domicilio y también se produzca un cambio de aire. Va ventilando también, Exacto. sí, que la renovación del aire también es Exacto, es muy importante. importante. Bueno, que
Cruz Roja nos lo recuerda cada verano, nosotros también incidimos en estas recomendaciones, pues eso, que tengan mucho cuidado y especialmente, siempre, pero especialmente en los días en los que hay decretada ola de calor, con todas las alertas de riesgo y demás, para que pues evitemos problemas que luego serán más graves. Clara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que tengas buen verano. Igualmente. Y ponte al fresco, ¿eh? Eso. Eso es. Y ustedes igual. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos, que tenemos más invitados a los que estamos esperando. Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado. Él es arquitecto de edificios, pero también podemos decir que de pensamientos, porque Manuel Doval es también diplomado en filosofía y experto en gestión emocional. Y estas facetas las combina para dar forma a sus libros. Este jueves presenta su última obra en la biblioteca a las 12 de la mañana. Allí explicará cómo es Habitar, fenomenología del espacio vivido. Manuel Doval, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y la entrevista. Sí. Bueno, yo digo que eres arquitecto, pero que además de diseñar edificios y espacios físicos urbanos, también diseñas libros como los que nos traes hoy. No sé cómo pasa un arquitecto a ser filósofo y a ser casi psicólogo también, o tienes una parte de formación en psicología, para dar forma a todo esto de lo que vamos a hablar ahora en esta entrevista. Sí, bueno, está relacionado. La arquitectura diseña espacios íntimos como la casa, pero de espacios colectivos como equipamientos públicos, pero también espacios urbanos, paisaje, territorio en general, ¿no? Entonces yo estoy dedicado al urbanismo, al territorio. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre Castilla y León en relación con Madrid, descentralización metropolitana, se llamaba la tesis, que era cómo conseguir que se descentralizaran actividades de Madrid hacia Castilla y León, en particular hacia las provincias más despobladas, como una de ellas era Zamora, y los flujos hacia Valladolid, etc. Bueno, entonces, esa experiencia urbana te da mucha conexión de sociología urbana con muchísimos asuntos, barrios, la vida en la ciudad, etc., ¿no? Eso de entrada. Y después, en mi caso, bueno, podríamos generalizar un poco más, porque la arquitectura tiene en cuenta las necesidades de las personas, de los grupos, entonces todo eso te está ligando siempre a la psicología y a la filosofía. De hecho, hay asignaturas en la carrera que son psicología del arte, psicología del espacio, etc. Yo daba clase en Latinoamérica, que es un poco de donde viene la experiencia de los dos libros, yo diría, de la motivación más bien. Estuve dando docencia e investigación en Chile, en Santiago de Chile, en Sao Paulo de Brasil y en Quito, de Ecuador, y alguna otra historia en La Habana, etcétera. Entonces, toda esa experiencia un poco, además del tema del proyecto, de la construcción de edificios o de espacios urbanos, es la que te da un poco la motivación para indagar más asuntos relacionados con estos temas. Este último libro que vas a presentar este jueves se titula Habitar, fenomenología del espacio vivido. Habitar es residir, ocupar una vivienda, utilizar un espacio, eso que en arquitectura pues, tenéis como base, ¿no?, fundamental, ¿no?, de vuestro trabajo, pero ¿qué más es habitar para que dé lugar a un libro como este? Claro, es que cuando se habla habitar es un concepto derivado un poco de la fenomenología. Viene un poco de la fenomenología de Husserl y de los filósofos como Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard, etc. Entonces, habitar no es solamente ocupar un espacio, no es el espacio que estamos ocupando ahora, sino vivir el espacio de una manera determinada, o sea, vivirlo intensamente. Digamos que hay una frase buena que yo pongo para estos temas, es la arquitectura comienza cuando el espacio conmueve. O sea, hay espacios muy neutros, cuatro paredes, un techo y un suelo, pero hay espacios que conmueven. Por ejemplo, el espacio de Zamora, la catedral, la zona antigua, es un espacio conmovedor, y el río también, ¿no? Hay espacios más prácticos, más funcionales, que no conmueven demasiado, que incluso sales de ellos sin ningún tipo de experiencia vital. Entonces, el espacio que conmueve, la casa propia también, que es de lo que se habla mucho en el libro, la casa propia, la casa de la infancia, conmueve en la memoria. Es un espacio, lo que trata de habitar no es ocupar un espacio geométrico material,
sino es vivirlo con significado, darle significado al espacio. O sea, vivirlos lentamente, sean ciudades, calles, barrios, tu propia casa, los espacios donde viajas, es vivirlos de otra manera, es meterlos dentro y tú dentro del espacio, ese tipo de consideraciones. Es ampliarle totalmente el sentido a la palabra habitar, ¿no? Sí, exactamente. Son relacionadas, pero no son relacionadas de todo. Dice, Heidegger dice, los mortales habitan sobre la tierra. Estamos siempre hablando del habitar, de la relación del territorio con la persona. No es una cosa y la otra, están juntos. Y el territorio también son las personas que lo habitan en relación contigo. Es decir, que tú te relacionas con, imagínate, por ejemplo, una catedral, el espacio de la catedral generalmente conmueve. Cualquier catedral románica o gótica conmueve, no solamente por la altura en el gótico o por la pesadez de los muros en el románico, sino por la penumbra, la sombra, lo que simboliza, la historia que tiene detrás. Entonces, todo ese espacio el que conmueve es el que trata el libro del habitar. Incluso cómo hacer significativos, cómo darle sentido, incluso desde el proyecto para los arquitectos, por eso esto viene muy bien en las escuelas de arquitectura, cómo hacer que los diseños de los espacios urbanos o domésticos conmuevan y los vivas en intensidad, con relación a la gente que estás. Obviamente, si estás conviviendo con una persona que tienes conflicto, el espacio lo vivirás como conflicto. Si estás, pero bueno, está todo relacionado, ¿no? Que no sea el trabajo de un arquitecto el llegar y decir, dibujo aquí 4 paredes, un tejado, una ventana, lo hago como yo de niña, las ventanas las hace redondas, no sé por qué. Sí. Y un árbol fuera, con una verja, ¿no? Sí. Que no sea eso, hacer arquitectura. Bueno, eso también, de hecho, en el libro se habla mucho de la casa típica, que es de un filósofo que se llama Gaston Bachelard, francés, que está mucho en este tema de la fenomenología del habitar. Habla, el prototipo de casa es una casa vertical que tiene sótano, el primer piso y la buhardilla, y las escaleras que bajan y suben, y cada una tiene un significado. Desde la psicología, por ejemplo, bajar abajo está el inconsciente, arriba están los sueños en el desván. Y probablemente todos o muchos hemos jugado, o nuestros hijos, ahora incluso nuestros nietos, pues juegan en las guardillas. Y entonces es un espacio donde la lluvia cae sobre el tejado, es un espacio distinto. El sótano es el misterio, es el inconsciente. Entonces la casa, esa que tú has dicho de la casa de un tejadito y el arbolito es clave y la puerta de entrada y la ventanita redonda o cuadrada, los niños lo que dibujan, y es una cosa esencial, es un dibujo esencial. Pero no es que solamente eso sea la arquitectura, porque ya luego dentro habitas el espacio y te mueves dentro del espacio. Entonces, no sé, se puede explicar mucho de este tema, ¿no? Yo vivía en una casa en la infancia, en una casa en el barrio de la Candelaria, aquí en Zamora, yo nací aquí y ahora resido en Madrid. Esa casa tenía sótano y tenía huerto. Y además de eso, no solamente eso, sino que mi abuelo vivía allí, un abuelo jubilado que estaba regando el huerto, y había un gato y había 8 personas más. Entonces todo ese universo es la casa, no es bajar al sótano con unas escaleras de madera que abres la puerta y chirría la puerta y crujen las escaleras y los ratones pequeños se marchaban corriendo y el gato iba para allá. Ese espacio de la infancia lo tienes dentro, es la teoría de la fenomenología, que no nos podemos librar para bien o para mal de los espacios de la infancia, el huerto, el sonido del agua o tu abuelo contándote cuentos en el huerto, ¿no? Debajo de ese árbol que yo también dibujaba. Debajo de ese árbol, muy bonito, porque es que el árbol es una de las claves de la fenomenología, incluso la poesía, el árbol es clave en la poesía. Estos libros son un poco entre poesía, filosofía, literatura y psicología, y un poco antropología, porque los espacios dependen de las culturas, las tribus. Estuvimos nosotros en América con los indígenas, en Brasil y tal. Es completamente diferente los poblados más primitivos o en Senegal, que también estuvimos, que los espacios de un piso, de bloque de pisos. Entonces, en ese sentido, Gaston Bachelard habla mucho de la unifamiliar, del desván y de los tejados inclinados. Es un poco como icono, como prototipo, podemos decir. Claro, hablamos de casas, ¿ves? Unifamiliares. Nos están saliendo todas igual, pero ahora muchísima gente vive en ciudades más grandes, más pequeñas, en bloques de pisos, que ya no es un sótano y una buhardilla. Esa filosofía de esa arquitectura urbana, ¿cómo se afronta? Sí, el edificio en bloque pierde un poco el sentido del habitar original, y la ciudad, la gran metrópoli,
que también hay críticas aquí en la gran metrópoli, se pierde un poco la relación de los espacios más pequeños con relación y la gente que habita en esos espacios pequeños con los que tú te relacionas. El bloque de pisos, bueno, depende. Yo vivía en Chile, en Santiago de Chile, al lado de la universidad, y era un bloque de 20 plantas. Vivía en un apartamento pequeño, no nos conocíamos entre los vecinos, no había esa interacción. Hay esa referencia, de la memoria la tengo dentro, metido dentro de ese sitio, pero evidentemente un espacio de 30 metros, un apartamento en un bloque de un edificio en altura, no es lo mismo que una casa más pequeña, que conoces a los vecinos, que estás tú mismo con la relación con el suelo, con el terreno, ¿no? En la casa esta que te he comentado, la Candelaria, todavía entonces el terreno, no estaban las calles pavimentadas, el agua caía cuando había grandes tormentas y los niños jugábamos encima con unas plataformas como barcos. Luego había enfrente había un campo de trilla donde nos podíamos a veces subirnos al trillo. Entonces, en la memoria recuerda todo eso como un espacio, como los espacios de tu infancia, y están muy metidos dentro. Como estaba muy metido, y lo cuento en el primer capítulo del libro de Habitar, viene uno que se llama Cartografía de la Infancia. Está referido a mí, pero en tercera persona. Es decir, el tren, los túneles, el río cercano, todo lo que eran los retos del río, el agua, la isla que había, se podía pasar a la isla, esos prados que te digo, las calles llenas de agua. Entonces hay una parte poética, filosófico, psicológica, que ha formado probablemente mi identidad. O sea, la idea y la reflexión de este libro es que nos construimos a través de los espacios donde vivimos, que no son una cosa que ocupamos neutra, sino que nosotros somos también esos espacios. También nos forjan el carácter. Sí, el carácter y la actitud y muchas más cosas. Incluso hasta la moral, la ética incluso. O sea, hay una ética del espacio también. Hay una forma de cómo el espacio suave, que funcionalmente por supuesto es cómodo. Evidentemente un espacio que, lleno de calor sin aire acondicionado o sin ventilación cruzada, o un espacio lleno de ruidos en el borde, es muy difícil que sea un espacio vivible con comodidad y con un poco de poesía. Es difícil. Lo que sería una memoria negativa. Pero el espacio cómodo, el espacio agradable, el espacio que tiene un tamaño apropiado para que la gente se desarrolle en unas distancias. Hay una teoría que es la prosemia en psicología, que también se denuncia aquí, que es la relación ¿cuál es la relación óptima entre las cosas y las personas? Es decir, si estamos muy cerca en un ascensor, las personas no nos relacionamos. Si estamos demasiado lejos hay que gritar. Si hay ruido en el ambiente tienes que levantar la voz y ya no es un espacio íntimo, etcétera. O sea, que teniendo en cuenta esto que nos estás contando, vivir en un mini piso, por ejemplo, ya no es que sea físicamente complicado, sino que mentalmente no puede ser muy sano. Es complejo, pero también puedes tener una ventana que dé a un patio o a un árbol. Es decir, también el exterior cuenta. Entonces, la relación entre interior y exterior es muy importante en la arquitectura y en el tema del espacio. No es lo mismo estar en un zulo o en una cárcel. Hay espacios también terroríficos, más que el propio pequeño apartamento. Pues imagínate, por ejemplo, una cárcel, el espacio del poder, el espacio del terror. Imagínate los campos de concentración, ese espacio es terrible. Entonces, los espacios que son cárceles, esos espacios te destruyen, más que construirte, te destruyen, ni siquiera te deconstruyen, te eliminan, ¿no? Entonces, bueno, en el libro también se habla un poco de espacios del poder. El espacio del poder está relacionado con la filosofía contemporánea. El Lefebvre, por ejemplo, es un autor conocido por mucha gente que está en estos temas, ¿no? Entonces, el espacio del poder, el espacio cómodo, el espacio tranquilo, el espacio de la infancia, digamos que se subdivide en muchos asuntos el tema este. Este es tu último libro, Habitar, como decíamos, pero tienes otro que es Arquitectura del Ser, en el que también utilizas mucho la filosofía, los pensadores clásicos y no tan clásicos de diferentes épocas. Combinas 235 reflexiones con pensamientos de otros autores. Le das mucho al coco, Manuel, ¿no? Sí, es una investigación. Para una investigación tienes que indagar mucho, porque este otro libro, que es previo al anterior, hemos hablado del anterior, que era el último, es que el segundo está relacionado con el primero, y luego habrá un tercero que ya te cuento al final. El primero es Arquitectura del Ser, y el subtítulo es Ecos del yo en el espacio habitado. Estamos hablando también de habitado. Entonces, en el primero es una especie de diario íntimo, día tras día, son reflexiones personales, derivado de pequeñas experiencias que luego se explican a través de una cita. O sea, la cita viene después, la cita del autor
viene después del pensamiento, no es una explicación de la cita, el libro. Entonces, si estás, por ejemplo, en un hospital y ves lo que te ocurre dentro del hospital, lo que piensas en el hospital, en esos momentos escribes 3 líneas y luego desarrollas un poco esa línea y buscas citas que relacionen ese tema con tu reflexión. Si estás en un viaje también, si tienes un conflicto, incluso ya llevados a la psicología completamente, si tienes un conflicto con tu pareja, en ese momento tienes una motivación especial, muy focalizada, y ese pensamiento te lleva a autores que hablan de ese tema, etcétera, ¿no? Entonces está como conectado, digamos, hay circunstancias que influyen en tu propia identidad. En el primer libro, una de ellas es el espacio, que el espacio se desarrolla en el segundo libro que hemos hablado, ¿no? ¿Y en el tercero? El tercero es que, como este segundo libro está ligado a la literatura, tiene un capítulo de literatura, otro de filosofía, otro de psicología y otro de arquitectura, pero el de narrativa necesita más desarrollo. Hay unas 20 hojas, 20 páginas dedicadas a lo que han expresado los escritores sobre el espacio. Casi todas las novelas, casi todos los libros están fijados en un lugar. Cualquier autor que pienses, imagínate por ejemplo Claudio Rodríguez en la poesía, Zamora es la ciudad del alma, todos llevamos dentro una ciudad del alma, en este caso sería Zamora. León Felipe también habla de territorio, desde México. Entonces todos los autores tratan el territorio donde los personajes se sitúan. Entonces ese libro te lleva que cada uno de los capítulos necesita un mayor desarrollo, porque hay documentación que he obtenido que requeriría de nuevo darle el formato de libro en el tema de la narrativa. Narrativa contemporánea, narrativa antigua, imagínate Bad Willman. Bad Willman es totalmente territorial, hablando del paisaje, de la naturaleza. Entonces, pero aquí solamente está esbozado. Entonces, el siguiente libro, que se llamaría Espacio y Narrativa, que probablemente en 3 meses, 2 o 3 meses estará ya, pues recoge ese tipo de pensamientos de diferentes autores, que sean filósofos. Kafka, por ejemplo, trata muy del espacio. Marcel Proust, el tema de la búsqueda del tiempo perdido. Tiene unos desarrollos de la memoria de los espacios, donde vivía con su tía y le recuerdan ahora esos espacios cuando moja una magdalena en la tila, en una manzanilla o en una tila, entonces le recuerdan los espacios donde vivía con su familia, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha relación y entonces hay mucho desarrollo que creo útil para que la gente vea de muchas maneras la literatura y la arquitectura. Qué buena ese ejemplo de la evocación que te da un olor, Sí, un sabor, sí. que te lleva Sí. al rincón, al Sí. espacio, a la casa, a la habitación. Sí, sí. El cuerpo, o sea, el asunto de estos libros es un poco el cuerpo es el protagonista. Digamos ahora, incluso en lo contemporáneo, el cuerpo ha adquirido dimensión, el cuerpo obviamente conectado con vamos a decir entre comillas, el alma, ¿no? Siempre hay una conexión permanente, pero el cuerpo, lo que siente el cuerpo, el calor, el frío, el olor, el sabor, estos temas... El dolor. Sí, el dolor es clave, es una emoción, es una emoción directa. Por eso es que hay un asunto que debía haber explicado al principio, que es lo que es la fenomenología, porque explica mucho de este libro. La fenomenología de Husserl es que, digamos, las personas tomamos las cosas, los fenómenos nos vienen primero a la conciencia directamente, antes de empezar a razonar sobre ellos. Tienes una sensación directa. Y el caso muy claro de esto es el dolor físico. El dolor físico, de pronto te duele cualquier cosa de tu cuerpo y entonces lo notas directo, no analizas por qué ha sido, sino que viene el dolor directo a tu cuerpo. Y además nadie más lo siente que tú. Igual que al nacer, pues eres tú y no hay otro. Y en la muerte, pues igual, ¿no? Entonces, ese es el tema de la fenomenología. Es la parte subjetiva de la percepción y de la vivencia, no la parte objetiva de la relación, de por qué ha sido esto, por qué ha sido lo otro, ¿no? El dolor físico, como me has dicho, es clave, no lo puedes compartir, casi no lo puedes ni explicar. El otro, el dolor psíquico, es más lento y de estos temas se habla también en el primer libro. El dolor, el placer, tiene muchísimos temas, recorre muchísimos aspectos. Cómo cada uno vivimos y sentimos lo que nos pasa y lo que nos acontece, y cómo la arquitectura también da sentido a todas esas vivencias a lo largo de nuestra historia, y cómo lo explica Manuel Doval así delicadamente en sus obras y en las que llegarán. Muchísimas gracias, Manuel. Sí, de verdad, ha sido un placer. Gracias a vosotros y me ha encantado de explicarlo. Y el día 9 a las 12 de la mañana, en la Biblioteca pues espero Pública. que esta entrevista haya servido para motivar, no para
adquirir el libro, que puede estar también en la biblioteca luego, catalogado, sino para entrar un poco en temas que normalmente no son cotidianos, ¿no? Son más abstractos, un poco que lo cotidiano que nos pasa, pero yo pienso que sí que está bien reflexionar un poco cómo nos sentimos en los sitios, cómo nos sentimos entre nosotros y tal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Esa Ana. invitación queda abierta para el jueves a las 12 de la mañana. Muchas y ahora gracias. vamos con más cosas. A la vuelta de publicidad nos esperan más temas. Ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a ir hasta Fermoselle. Allí está la Casa del Parque de Arribes, Convento de San Francisco, donde ya desde este pasado fin de semana han comenzado un programa de actividades que desarrollarán a lo largo de varias semanas durante todos los meses, estos 2 meses de verano de julio y agosto. Son actividades y talleres que ayudan a contextualizar la zona en la que están y un montón de actividades que se pueden hacer allí para la gente que les visita y supongo que también para la gente que vive en la zona de Arribes del Duero, en este parque natural. Con nosotras tenemos por videollamada a Julia Sendín, que es una de las monitoras de esta Casa del Parque Convento de San Francisco. Muy buenas, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Aquí. A tope, ¿no? Este verano a tope. Tope. Tenemos 9 actividades, la verdad, talleres, charlas, bueno, la verdad que muy, muy variado. Y luego también tenemos 3 exposiciones. La verdad que bajo el título Arribes una naturaleza saludable para este verano 2020. De las exposiciones hablaremos al final. Vamos a empezar por el principio, si te parece, de esta programación que tenéis diseñada y preparada. No sé cuál es el objetivo cuando preparáis estos calendarios que ocupan varios días, sobre todo los fines de semana de los veranos, Julia. Vale, aunque cuando ves el cartel lo ves y tal y dices, madre mía, lleva mucho tiempo detrás para poder cuadrar y que se pueda, vamos, que la gente pueda venir y que puedan tener pues un hilo conductor. Este año, bueno, todos los años tenemos un título. Este año tenemos Arribes Naturaleza Saludable. La idea es que el entorno natural Arribes del Duero favorece el bienestar y la salud, ¿vale? Es un poco todas las actividades relacionadas un poco con ese sentido. Este espacio ofrece beneficios para las personas como aire limpio, tranquilidad, biodiversidad, actividades al aire libre, un entorno que promete una vida sana realmente. Es un conjunto, Arribes es un conjunto donde la naturaleza contribuye al bienestar físico y mental. Además, pone en valor la riqueza ambiental de la zona. Todas estas 9 actividades las titulamos experiencias rurales que alimentan el alma y protegen el ecosistema. Sí, porque claro, no es cuestión de que nos beneficiemos nosotros, sino de que el entorno en el que estáis pues también se vea reforzado, favorecido, claro, y que también adquiera más visibilidad y seamos capaces de valorar la importancia que tiene, ¿no? Que tengamos como un equilibrio, ¿vale? Disfrutando pero a la vez conservando y para que todos los demás puedan, bueno, disfrutarla también. Bueno, el primer taller que habéis hecho ya este pasado fin de semana se centraba en el hipérico, la planta mágica con historia y tradición. ¿Qué es esto, Julia? Vale, pues bueno, la primera de las actividades ha sido súper, vamos, con 17 participantes, además de muchos países distintos, porque ahora aquí en Fermoselle pues hay bastantes personas de otros países, Venezuela, Venezuela, Cuba y otras chicas que participaron de Perú también, ¿vale? Con también visitantes. Consistía un poco en entender, conocer y distinguir un poco la planta, luego un poco pues su raíz, su tradición, sus usos. Y luego la parte más importante en todas, aunque siempre hacemos un PowerPoint como una pequeña explicación y además llevamos la planta para que la puedan ver, las personas quieren luego llevarse a casa algo de lo que han hecho. Entonces, lo que hicimos fue un aceite con el hipérico. Recogimos la planta. Bueno, realmente la mejor época sería en junio, ¿vale? Alrededor del día 23, que es un poco cuando la flor está mejor. Pero no importa, porque aunque nosotros la hemos recogido ahora, todavía estaba verde, perfecta. Lo único que en vez de tenerla menos tiempo, la tenemos un poco más tiempo. Este aceite es la base también de más ungüentos, pero principalmente este aceite es muy bueno para los músculos, para el pelo,
bueno, mil usos distintos y que también es la base de varias cremas, ¿vale? Y que cualquier persona no tiene que ser experto y lo puede hacer. Y además se lo han llevado, han hecho su titulito creativo, su fecha. Tiene que estar además 40 días al aire, es decir, a pleno sol, día y noche, a la intemperie, y además promocionando uno de esos productos tan importantes que define a Ribes del Duero y sobre todo este tercer paisaje, que sería el paisaje de lo que sería la ladera, donde está incluida Fermoselle, Villarino, Pereña, Aldea d'Ávila, este paisaje de microclima donde el aceite, la aceituna, el aceite de oliva virgen extra, en Fermoselle, por ejemplo, variedad manzanilla, en Villarino, pues variedad cornicabra, y toda la zona sur, pues variedad zorzal. Ese aceite de oliva virgen extra es un poco el producto esencial e importante para este aceite. Bueno, ese ha sido el primer taller, pero hay talleres donde también nos podemos sumergir en la plena naturaleza, como es ese baño de bosque que tenéis previsto Pues, para 2 jornadas diferentes, ¿no? La verdad es que sí. Las actividades que hacemos intentamos compartirlas entre las 2 casas del parque, porque Arribes tiene 2 casas del parque, Sobradillo, en la zona salmantina, que fue la primera casa que se creó en el 2004, y en el 2006, bueno, aquella es una torre del siglo XV, y Fermoselle es un convento del siglo XVIII, abierta en el 2006. Las 2 casas intentamos, pues eso, que las actividades sean más o menos parecidas. Puede cambiar un poco el día, pero intentamos hacerla. La actividad esta sería el día 11 de julio, y el día 14 de agosto. La primera que tenemos es el 11 de julio, y las 2 van a ser en el mismo espacio. Van a ser en la ribera del Tormes. Es una experiencia de conexión con la naturaleza, ¿vale? Para mejorar el bienestar a través de la observación, respiración y la atención plena. La verdad es que es una manera distinta y poco usual, que las personas piensan que a lo mejor es una caminata, y no es una caminata, es disfrutar. Hay una palabra que siempre la tengo apuntada porque se me olvida, los fitoncidios, ¿vale? Que es esas sustancias volátiles que sueltan las plantas. Y a veces, joder, no lo puedes explicar, pero lo sientes. Es disfrutar un poco con los 5 sentidos. Puedes estar cabreado, puedes estar atacado de 1000 cosas, ¿no? Que estás agobiado, estás estresado. Pues oye, simplemente con este paseo, con este disfrute de la naturaleza, acabas, vamos, relajado, y no sabes por qué. Tan solo pasear por un sitio en el que tengas árboles ya tienes esa sensación. Vienes como mucho mejor. Yo la recomiendo. O sea que, y además todas nuestras actividades son gratuitas. Necesitamos que las personas se apunten, porque a veces no podemos para 20 personas, es imposible. Tiene que ser números reducidos, ¿vale? Eso es, que la gente se apunte. Luego nos explicarás cómo y ya lo detallamos al final de la entrevista para que nadie lo pierda. Pero tenéis más talleres, por ejemplo, uno de velas y otro de jabones cubiertos de lana, para que la gente también pueda hacer cosas y llevárselas a casa, como decías, que les gusta mucho a los que participan en este tipo de talleres. Claro, es como un recuerdo, no sé, todos necesitan llevarse algo, como que dices, mira, aquí tengo la prueba, y además, no sé, como que todos los años repiten las mismas personas, señal de que surte efecto y de que les va gustando. Intentamos, como te digo, pues dar voz a todas esas empresas locales, ¿vale? Que realmente hacen estos productos totalmente naturales. Esta empresa esto es una asociación de artesanía textil de fibras naturales de la Sierra de Francia, en este caso. Se llama Hilando Hebra. Ellos han venido ya más veces, y el objetivo principal que ellos tienen es recuperar oficios tradicionales con elaboración, pues eso, en este caso es la oveja, la lana, es la parte más importante. Otros años hemos hecho cuencos, ¿vale? Con lana, así bastante originales, que luego pues sirven para muchos usos. Una cosa súper importante también en todas estas cosas es que a veces los objetos de uso cotidiano antes ahora se convierten en artesanía, ¿vale? Pero bueno, en este caso, esa lana, que era ese producto tan importante y tan del uso del día a día, ahora pues lo convertimos en otro uso más relacionado un poco con nuestra época. En este caso es un taller para hacer jabón cubierto de lana, ¿vale? Como si fuera exfoliante. Y además esa lana es natural, no tiene ningún tratamiento químico.
esta empresa hace pues bastantes cosas, hace distintos talleres, uno de fieltro, otro de fieltro de agujas, otro de tintes naturales, otro, bueno, tiene un montón, la verdad, y es una asociación, que es lo mejor, que puede ser socio, participar. Eso es. También es verdad que han venido, bueno, son de nuestra zona salmantina, Sí. ¿vale? En este caso. Decía yo que tenéis otro taller que es el de velas, que también es el 7 de agosto, que es Vale, otra de las actividades en las que la gente puede conseguir hacer cosas con vale. sus propias manos para llevarse a casa. Vale, en este caso, esta actividad es del bosque de Elí. Sí. Raúl Sánchez es la persona que lo lleva. Y la verdad que es una de las empresas también más importantes, en este caso, de nuestra provincia de Zamora, de nuestro sayago. Además es de Bernillo, él tiene abejas y además hace distintos talleres, desde ver un poco pues, las colmenas en vivo y en directo, hacer distintos talleres. Pues tiene por ejemplo, de velas, tiene otro de encuentros relacionados un poco con las abejas. Y claro, él lo que trata es un poco también de la sostenibilidad y de ver cómo influye nuestra vida en la vida de las abejas. Tiene también un cuento bastante así chulo y también nos ha hecho alguna vez cata de miel. Él tiene distintos tipos de miel. Bueno, también tenemos charlas y conferencias para analizar, por ejemplo, parte de la fauna que podemos ver y conocer en la zona de Arribes, pero también para analizar problemas de nuestro día a día, como los incendios forestales. Pues a ver, empezamos primero por la quinta actividad, que es la presentación de un podcast. En este caso se llama Proteus. Es un espacio para conocer la vida en la Tierra. La verdad que es una chulada. Está hecho con Luis Alberto Martín, que es locutor y actor de doblaje. Es una pasada, la verdad. Es editor también. eh, y bueno, en este caso es como ver la naturaleza también como si los personajes de la naturaleza hablaran. Ves, por ejemplo, una rana, ver un poco sus problemas, tal, tal. Y es más de escuchar, ¿vale? Podemos seguirlo también por radio y demás. Además, también es de nuestra zona salmantina, él vive en Sobradillo, Arribes del Duero Salmantinos, donde está la otra casa del parque. Esa actividad es el día 6 de agosto, porque claro, en agosto tenemos una semana, la primera semana, desde el miércoles hasta el sábado, todos los días seguidos, porque claro, el mes de fiestas es agosto. Entonces, o hacemos la semana primera, las actividades que nos cuestan un montón para que no pise nada pues, de las del ayuntamiento, las de las asociaciones. Entonces, claro, siempre la tenemos la primera semana y siempre por la mañana. La verdad es que la Casa del Parque tiene un jardín espectacular fuera y entonces estás al aire libre y sombra, o sea que mejor paisaje no podemos tener y casi todas son a las 11. Sin embargo, las que son de sonido, es en nuestra sala de proyección, que también, bueno, es un sitio ideal. Sí. Tenemos otra muy, muy interesante. Ibas a decirme Sí, algo, que si no, no te dejo hablar. sí, decía que vamos más rápido, Julia, si no te importa, que vais a afrontar también uno Sí. de los problemas que más nos acucian cada verano, que es el de los incendios forestales, ¿verdad? La verdad es que sí, el año pasado, madre mía, crucemos los dedos para que por lo menos en nuestra provincia de Zamora quede libre, porque ya ha sufrido un montón. Aquí el 2017 Fermoselle quedó marcadísimo, ¿vale? Por todos los incendios que nos han dejado huella y claro. Y es verdad que hemos tenido un pequeño amago y hemos visto y hemos podido comprobar que si no hubiera llovido, ¿vale? No habría sido posible atajarlo de ninguna de las maneras, porque todo está en bancales y además es dificilísimo llegar con las camionetas hasta abajo del todo. Entonces, pues sí, la verdad es que hay que tener 20 ojos, intentar decirlo a todo el mundo, intentar, pues eso, ser un poco conscientes, es nuestro espacio, necesitamos vivir en él y que no se nos queme. Entonces, tenemos una persona que, bueno, casi ya es de la casa, es un catedrático de la zona salmantina, él es catedrático de biología de la Universidad de León, aunque él está jubilado, y también es de Sobradillo, de nuestro Arribes salmantino, y cada año nos sorprende con una. Este año la verdad que es estupendísima, es la problemática actual de los incendios forestales, sobre todo las causas y las consecuencias de estos incendios y cómo poder atajarlos.
Eso es, también Todos son a las 11 de la mañana. también vais a hablar de las aves nocturnas y del galápago europeo en la parte de análisis de fauna, como decía, y tenéis 3 exposiciones, una en julio, otra en agosto, otra que combina entre julio y agosto, una de acero, otra de madera y otra de fotografías antiguas y actuales de los palomares de Fermoselle. Todo es un amplio abanico de actividades y de propuestas para que la gente os visite. La verdad es que sí. Estas dos actividades, bueno, la primera es un poco también para poner un poco el granito de arena en esas aves nocturnas que, por ejemplo, a veces oímos sonidos y no los distinguimos, ¿no? Y esa importancia, saber distinguir. También tenemos un pequeño taller después que se van a poder llevar pues un marcapáginas, que es una pluma pintada. Y luego todos los años se celebra una feria que es el Encuentro Hispanoluso, Sabores de Arribes, que le hacemos en el exterior del convento, y la Casa del Parque también tiene actividades un poco como base también para ayudar a esta feria. Y en este caso nosotras, tanto la anterior como esta, pues hacemos un poco hincapié. Este año vamos a hacerlo un poco sobre los Galápagos, porque una de las actividades que no está aquí en el taller son los voluntariados. Este año tenemos voluntariados en Fermoselle, voluntariados en Cozcurrita, voluntariados en Fornillos, voluntariados en Fariza, ¿vale? Entonces un poco la verdad que estamos un poco comprometidos con esa naturaleza en la que vivimos y en la que tenemos que defender perfectamente. Además de todo eso, como tú has dicho, la Casa del Parque siempre tiene actividades, o sea, siempre tiene exposiciones. Intentamos que sean cada mes o cada 2 meses para que la gente diga, pues vale, no solo, ya la he visto, para que por lo menos vengan. Intentamos que sea gente de la zona, pero nos da igual. En este caso son 2 personas salmantinas. La de madera es de Julián Vicente Martín, que es de Pereña. La verdad es talla en madera, es una pasada, es toda en una sola pieza y es en madera de haya. La verdad que cuando abrimos la Casa del Parque, él puso 3 cuadros. Desde entonces, que hace 20 años, él ha vuelto ahora a exponer y bueno, la verdad que es una pasada de cómo empezó a cómo... Y además que es una persona que no tiene nada que ver con esto, que lo hizo un poco por hobby y cada vez fue poco a poco, bueno, pues ha ido poco a poco eh, evolucionando mucho. Y luego, a través de este, descubrimos a otra persona, que yo muchas veces voy a casa de alguien y digo, ¡hola, qué bonito! ¿Sabes? Yo creo que los artistas realmente no se valoran, no nos valoramos, casi que cuando otro lo ve como que te alegra, ¿no? Y entonces descubrimos a este otro chico que en este caso es Manuel José Rodríguez Guarde, que a él le gusta que le llamen el rubio. Él trabajó, pues eso, en un taller de herrería y tal, así, y es de Villarino. La verdad que tiene una exposición alucinante. Tenemos un árbol hecho todo, pues eso, de hierro, espectacular. Tiene la cara de sus hijos, tiene todas las especies de arribes, pero es que luego todas las piezas están hechas con materiales reciclados de la mina de Barrueco Pardo. O sea que también es importante. Y la última, que formará parte como el colofón final, pues son los palomares tradicionales de Fermoselle. Ha habido pues un proyecto de restauración de 4 palomares y entonces, pues claro, es un poco, hay una ruta para poder ir a visitar estos palomares por fuera, un poco la tradición, la forma de poder hacer, de cómo se hacen estos palomares, y esta exposición lo que va a hacer es hacer un pequeño paseo por todos los palomares que tiene Fermoselle. También es otro artista local. Ah, y me falta otra cosa, que es un juego, que es el primer día, me parece que es el día 5, sí, el día 5, que es Conoces tu pueblo. La verdad es que esto cada vez ha tenido más fama, más fama, más fama, y se trata de conocer el pueblo y de que cada año le hemos dado a una cosa distinta. Pues un año fueron puertas, otro año llamadores, otro año, este año van a ser calles, bueno, no lo voy a desvelar, van a ser calles, pero calles eh, especiales. Es decir, te parece que la has visto, pero no la has visto. Vale. Recuerdo una cosa súper curiosa, que yo, claro, seleccionaba fotos y además es que cuento con una persona enamorada que es Antonio Marcos Varas. A él le gusta que le llamen Estación Jungla.
que él hace fotos y además tiene muy poca vista, pero ve muy mal, pero hace unas fotos espectaculares. Entonces, bueno, recuerdo que el primer año cuando contacté con él, pues claro, yo decía, justa me suena, y yo ponía, está en la calle de Manolo, al lado de frente de no sé qué, y claro, había niños delante, y los de atrás nada, decían, pues es que me suena, y los niños delante, está en la calle de Manolo, y yo decía, ¿y veis los niños cómo saben? Y yo, claro, cuando me di cuenta a mitad de camino que digo, pero si es que lo tengo escrito, hay que ser tonto. Bueno, la verdad es que en este todos los que participen tienen premio, pero los que ganen un premio muy especial. Bueno, estáis invitadísimos. Eso, estamos invitados nosotros y todo el mundo que nos está viendo que pueden acercarse a Fermoselle y disfrutar de todas las propuestas. Julia, nos quedamos sin tiempo, así que te doy las gracias de verdad por plantear todas estas propuestas y programas de actividades siempre. Te me he olvidado solo una cosa. Rápido, muy rápido. Solo una cosa. Hay un proyecto que se llama Moveletour, que prestamos todos los sábados bicicletas eléctricas y un coche eléctrico. Y el proyecto Iberlobo, ¿vale? Que también esas bicis puedes limpiar fuera, inflarlas, etcétera. Bueno, gratuito. Pues eso, acérquese a Fermoselle, a la casa del Parque de los Arribes del Convento de San Francisco, y allí estarán Julia y toda la gente de la Casa del Parque para atenderles, explicarles, ayudarles y enseñarles a disfrutar de esta zona. Gracias, Julia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y ahora hacemos otra pequeña pausa y volvemos. Tenemos que acabar el programa enseguida. El otro día hablábamos de la Virgen del Carmen de San Isidoro y hoy vamos a hablar de otra cofradía dedicada también a la Virgen del Carmen en Zamora. Es la cofradía de Nuestra Señora de la Santísima Virgen del Carmen del Camino y Correa de San Agustín. Tiene su sede en la Ermita del Carmen, que está allí muy cerquita de la Plaza de Alemania, para que todos ustedes se ubiquen, y el presidente de esta cofradía es Guillermo Gómez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bienvenido. Ya tenemos todo listo para preparar los actos de celebración de la Virgen del Carmen en esta cofradía, ¿no? Que es la próxima semana. Sí, ya está todo preparado. Mañana comenzamos ya el novenario. Novenario que se va a desarrollar hasta el mismo día 16, que es el día de la fiesta del Carmen. Tenéis las misas, los rosarios, las novenas, como es habitual, desde hace un montón de años, además, sí, en esta cofradía, sí. ¿no? Tiene solera ya en la ciudad. Bueno, y el miércoles día 15 además hacéis un acto especial, que es una exhibición de repiques y toques de campana, sí, para celebrar esta festividad. Cuéntanos un poco la motivación de esta exhibición, que se va a ver además al lado de la Plaza de Alemania. Pues en el año 1960 aproximadamente se derribó la antigua ermita que había con la ampliación urbanística de la ciudad y se construyó esta nueva. Entonces, desde entonces se conservaban las campanas de la antigua ermita, que estaban un poco ahí como almacenadas y sin uso. Al tomar posesión nosotros como junta directiva contactamos con la Asociación de Campaneros de Zamora para ver si se le podía dar uso o destinar a algún museo, y las estuvieron revisando, mirando a ver cómo estaban, el estado. Son campanas del siglo XVI, muy antiguas, y las restauraron y hicimos con ellos una cesión, que han hecho un campanario portátil para poder utilizarlas y llevar los toques de campanas de Zamora pues por muchos sitios, y salió de ellos la idea de que, ya que eran de la cofradía de la Virgen del Carmen, pues hacen un acto un poco de homenaje a la Virgen, y se ha organizado para el día 15 de las vísperas pues un acto así un poco más festivo, con música tradicional y repique de campanas. Será el día 15, como decimos, el miércoles de la próxima semana a las 8:30 de la tarde, ¿no? Sí, en la Plaza Alemania, justo ahí en la parte de arriba de Sant Torquato, la zona peatonal. Eso es, donde está ya la valla, que ya es peatonal, pues en esa parte, para no molestar a nadie. Para no molestar a nadie. Y poder escuchar esas campanas que datan del siglo XVI, son parte de la historia de esta cofradía también, Sí, ¿no? son parte de la historia de la cofradía. Se derribó la iglesia románica, pues una pena, pero en aquellos años eran cosas que pasaban, y pues las campanas, como otras muchas cosas, se conservaron ahí. En esta ermita se colocaron unas nuevas, y bueno, pues es una forma de darle uso y de contribuir al patrimonio cultural de la ciudad también.
Eso es, y también demostrarle a la gente que esta cofradía existe y que tiene una actividad, ¿no? Porque quien más y quien menos sabe que hay una pequeña iglesia, que en realidad es una ermita al lado de la Plaza de Alemania, pero pocos conocen un poco, ¿no? los secretos y la actividad que tenéis allí, ¿no? Se conoce mucho por la culebra. Eso es. Sí se conoce la iglesia, pero sí es verdad que hay mucha gente que dice, esa iglesia está casi siempre cerrada. Pues sí, no está siempre cerrada y sí hay culto durante todo el año, los fines de semana, y en estas fechas de la novena, pues mucho más. ¿Y qué más se puede ver, además de la culebra, en esta ermita? Hombre, la culebra es algo secundario. Lo primero que se puede ver es la imagen de la Virgen con San Simón Stock. Y luego también está el Cristo gótico, que es un Cristo gótico, el Cristo del Camino, que los orígenes de esta iglesia remontan más que a la Virgen del Carmen. En principio se conocía como ermita del Cristo del Camino de Extramuros de Zamora. Es bastante extraño, ¿no? Que haya una Virgen como la del Carmen que tenga como dos advocaciones en la ciudad, dos ermitas, o sea, dos ubicaciones, dos cofradías, ¿no? Sí. ¿Cómo convivís? Pues bien, nosotros llevamos 3 años como junta directiva y nos consideramos hermanos de la otra cofradía del Carmen. Es curioso que en una ciudad tan pequeña haya 2 cofradías dedicadas a la misma advocación y 2 novenarios en la misma ciudad, pero bueno, yo hablo con los miembros de la otra cofradía que nos llevamos muy bien, hay muy buen trato. Estos días ellos nos acompañan cuando pueden, nosotros a ellos también, no tanto como quisiéramos, pues porque tenemos mucha tarea cada uno en lo nuestro, pero bien. Por ejemplo, yo lo hablaba con Virginia, la presidenta del otro Carmen. Ellos tienen la procesión de la Virgen y en este Carmen del Camino no hay procesión. Solo ha salido la Virgen en la historia que esté documentado en 2 ocasiones. Una al final de la peste y otra porque era patrona del antiguo batallón militar que había en la ciudad de Zamora. Y por esos dos motivos, específicamente y excepcionalmente, en la historia es la única vez que está documentada que esta Virgen haya salido a la calle en procesión. ¿No os lo planteáis o no es algo que se estipule? Lo dice mucha gente y bueno, sí, pero pues habría que darle una vuelta y valorarlo, porque 2 procesiones del Carmen en una ciudad tan pequeña, pues no es algo muy viable, pero bueno, todo se puede ver. Bueno, lo que sí habéis hecho este año, hace unas pocas semanas, hace unos pocos días, es ir a Roma en peregrinación como cofradía. Cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa. Pues la verdad que la iniciativa surgió el año pasado, que fue el año jubilar, fue un año santo proclamado por el Papa, pero teníamos muy poco tiempo, estuvimos intentando organizar el viaje, los costes económicos eran elevados y no llegábamos. Acabamos de aterrizar casi como junta directiva y no nos daba para organizarlo. Entonces ya decidimos, pues da igual, la intención es la misma, lo programamos para el año siguiente y para allá que nos fuimos. Hemos estado pues casi durante las ferias de San Pedro, del 26 al 29 de junio. ¿Cuánta gente habéis estado? 40 personas hemos ido. Sí, un buen grupo de gente. Y cuéntanos un poco cómo se organiza una peregrinación, qué se hace exactamente, en qué consiste peregrinar a Roma. Pues peregrinar es ponerse en camino. ¿Y por qué a Roma? Pues porque Roma es, después de Jerusalén, el segundo lugar más importante para la cristiandad. Allí está la tumba de Pedro y de Pablo, que es Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces en esa línea hemos ido y bueno, pues organizándola, buscando tener celebraciones en las principales basílicas papales y luego pues trabajando, pidiendo audiencia con el Vaticano, que por ahí tenemos un vídeo en el que nos saludó el Papa, que fue muy emocionante, y bueno, eso es lo que ha consistido. Vídeo que tenemos y que si nuestros compañeros están preparados lo vamos a ver y a escuchar sobre todo, porque al principio hay que estar muy atentos para escucharlo. Ahí se le ve un poco lejos al Santo Padre, es el Ángelus del día de San Pedro. Excepcionalmente suele ser en el tiempo bueno tanto la audiencia como la celebración en la plaza, pero ese día era el 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, y la misa la dijo dentro de la basílica sobre la tumba de San Pedro. Entonces es el momento del Ángelus cuando salió y nos saludó en castellano.
Luego hay otros vídeos que se le ve que cuando dice Zamora sonríe. Así que el Papa conoce Zamora. ¿Sois conscientes de que conoce Zamora? Sí, sí, conoce Zamora. Hay un obispo aquí en Zamora que está jubilado que estuvo en el Perú de obispo y coincidió cuando el Papa estaba allí. Entonces, estamos al 100% que conoce Zamora el Papa. No sé si sabíais que iba a lanzar un saludo así específico desde el balcón. No sé si eso se prepara, se sabe de alguna manera o es una sorpresa cuando estáis allí en la plaza. No se sabe porque, bueno, yo no sé cómo organizarán estos actos. Nosotros sí que es verdad que al ser una peregrinación, tanto con el apoyo del Obispado de Zamora como nosotros como cofradía, nos inscribimos, comunicamos a la Santa Sede que un grupo de Zamora, de la cofradía, íbamos a peregrinar. Pero no sabíamos que iba a nombrarnos ahí. Entonces fue emocionante. Claro, o sea, vosotros sabéis que ellos saben que estáis allí, Sí, sí, sí. pero luego nada ya más. es todo sorpresa. sorpresa. ¿Y qué supone para una cofradía como esta, que es una cofradía pequeña, ¿no? Porque Sí, al final, sí. Pues yo una cosa transmito así. un poco la vivencia personal y la de las personas que nos acompañaron. Cuando hemos vuelto de Roma, aunque el viaje ha sido cansado por el calor que hace en Roma en estas fechas, la gente viene reconfortada, ha sido una gran experiencia, es lo que se trata el peregrinar a un lugar, que reconfortes y que te renueves espiritualmente. Físicamente hemos venido muy, muy cansados, pero los ánimos de toda la gente pues transmiten lo mismo. Ha sido una experiencia de fe, de comunión con la Iglesia al estar con el Papa y de revitalización espiritual para todos. Que esperemos pues que eso también dé fuerzas para seguir aquí trabajando. ¿Cuántos cofrades sois? Pues ahora mismo somos alrededor de 150 cofrades, por ahí. Lleva muchos años la cofradía ahí un poco que ha estado o parada o la gente muy mayor y hemos tenido que revitalizar las listas. Había gente muy mayor y bueno, pues poco a poco ahora se está revitalizando. No sé si es gente más bien vinculada con la zona en la que está la ermita o no tiene una relación tan directa. No, hay gente de toda la ciudad, de la provincia y hay gente de un montón de sitios, de pueblos, de toda la zona de la ciudad. ¿Y qué objetivos qué os planteáis para darle mayor visibilidad y que también aumente el número de cofrades, Guillermo? Pues lo que ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho es que se revitalice el culto, que está un poco de decadencia, que al final es lo importante. Sobre todo también la línea caritativa de la cofradía, que tiene que tener un sentido de caridad. Estamos trabajando con Cáritas pues, en todo lo que se puede y todos los proyectos que lanzan, por ejemplo, esta última semana vinculado con el tema de Venezuela, pues es un pilar importante. Una cofradía si no tiene caridad tiene poco sentido. Y luego pues ahora trabajando por el relevo generacional. Como te decía, había gente muy, muy, muy mayor, por ley de vida pues llega a su fin, entonces pues intentando acercarnos poco a poco también, que la gente joven conozca la devoción de la Virgen del Carmen y que a través de la cofradía y la vivencia de la devoción a la Virgen del Carmen pues se acerquen un poco más a vivir la vida cristiana. Bueno, y este año además que estáis con el aniversario porque se cumplen los 775 años de la entrega del escapulario de la Virgen del Carmen. Así es. Así que también un año redondo que celebráis también estos días. Sí, este año, además de ser el centenario de San Juan de la Cruz, que es un santo carmelita, igual que Santa Teresa de Jesús, muy vinculados a la Orden del Carmen y a nosotros por ser una cofradía carmelita, se celebra el 16 de julio el 775 aniversario de la entrega de la Virgen, de la entrega del escapulario de la Virgen a San Simón Stock, que fue un padre general de la Orden del Carmen. Entonces, el escapulario es el símbolo de la cofradía y de la Virgen del Carmen en todo el mundo, que será quizás la devoción más extendida de piedad popular, y este año celebramos ese 775 aniversario. Bueno, Guillermo, pues que lo celebréis muy bien, que se desarrollen todos los actos con éxito y nada, que sigáis creciendo. Pues muchas gracias
estos días las puertas de la ermita están abiertas y, como digo, la Virgen nos espera a todos. Eso es, pues que la gente también la vaya a visitar y conozca también ese rinconcito tan especial de Zamora. Gracias, Guillermo. Gracias a vosotros. Y ahora nos vamos a ir hasta Sanabria, porque este domingo se celebró una nueva edición, la número 63 de la Regata Internacional, con triunfo de España con Eva Barrios en el K4 femenino, en una regata que es un éxito también en lo deportivo, pero también en la parte turística para esta zona. Una nueva edición de nuevo de la Regata Internacional de Sanabria. Son 63 en total las que se han celebrado de una prueba que es de las más veteranas de todo el país y para la que nosotros desde la 8 Zamora nos hemos acercado aquí al lago de Sanabria, uno de los lugares clave de nuestra provincia, para contarles todo lo que ha sucedido a lo largo de esta mañana de una prueba que no solamente se trata del deporte, no solamente se trata del piragüismo tan señero del deporte zamorano y que tantos éxitos nos ha dado, pero no solamente es eso, sino que es una prueba que también trasciende de lo deportivo y eso también lo hemos visto. Bueno, Rubén, pues estamos aquí en una edición más en esta regata internacional que ya estamos viendo el exitazo que tiene solamente acercándonos por aquí cerca de Riva del Lago y bueno, en estos primeros momentos, ¿cuál es la sensación? Bueno, pues a ver, estamos a punto del arranque, creo que el éxito es rotundo. Creo que el día nos acompaña porque es un factor muy importante, podemos tener una participación muy buena como la que tenemos este año, creo que volvemos a las cifras que la regata merecía, unas cifras espectaculares, unas cifras que tampoco las podemos superar porque todo se puede superar en esta vida, ¿no? Pero tenemos un problema que es el espacio del lago de Sanabria. El lago tiene que saber hasta dónde se puede llegar con la ocupación por el tema de remolques, por el tema de furgonetas, pero yo creo que la gente está encantada y ahora mismo esto va a ser un día de piraguas. ¿Qué tiene el lago de Sanabria, qué tiene esta prueba para que haya tenido tanto éxito y para que se lleven tantas ediciones, que es una auténtica barbaridad? Pues la verdad que no sabría decir cuál es la historia real de por qué el tirón este. Sí que puedo decir como organizador, casi ya 20 años organizando la regata de Sanabria, creo que para mí, pues hombre, es ética, moral y tradición. Es decir, esto es piragüismo, Zamora y lago de Sanabria, creo que van todo de la mano. Muy buen nivel de la selección española en general y a nivel internacional, como está también en el mundo del piragüismo. Pues la verdad que el mundo del piragüismo, yo creo que ahora mismo el piragüismo nacional estamos a un nivel muy alto. Estamos ahora mismo compitiendo en el campeonato del mundo Junior Sub-23 en Halifax, en Canadá. Estamos cosechando muchos resultados, muchas medallas. A nivel slalom estamos consiguiendo muchos resultados. La semana que viene otra Copa del Mundo en Montreal, Canadá, también vendrán buenos resultados. Yo creo que ahora mismo España es puntera. Creo que está más que demostrado. Ayer en Valladolid, en el K4 Valladolid Internacional, el K4 de femenino, ha sido el campeón, se ha puesto por delante de Hungría y por delante de Alemania. El de hombres tuvieron ahí unos problemas. Esta regata yo estoy convencido que va a ser diferente porque al final Sanabria es uno que gana el que más sabe, no el más pillo, porque al final Valladolid hay que ser un poco pillo y tiene suerte, porque las Ciabogas juegan muchas malas pasadas, así que hoy espero que el equipo nacional de hombres también esté ahí arriba, más arriba. Y te pregunto también por el nivel de Castilla y León, de la federación que representas y concretamente de nuestros palistas zamoranos que van a competir en el día de hoy. Pues yo creo que, a ver, ayer lo demostraron y hoy creo que lo volverán a demostrar. Conseguimos un tercer puesto, tanto en mujeres como en hombres. Teníamos un K4 con zamoranas dentro. Evidentemente no tenemos a las mejores, se nos van al K4 nacional. Pero creo que el K4 con los chicos que llevamos vamos a hacer un buen papel. Ayer dio terceros en Valladolid y hoy espero que se remonten incluso. El logo de la Diputación de Zamora aquí de nuevo, pues apoyando una prueba que afortunadamente, pues bueno, podemos decir que goza de muy buena salud y que, bueno, solamente viendo los alrededores de Riva del Lago y el impacto que tiene, pues que ya ha demostrado, ¿no?, el por qué hay que apostar por ella. Por supuesto, este será uno de los eventos más grandes que tenemos, que
que apoyamos desde el área de deportes, como no puede ser 63 ediciones de la regata, una cosa clásica de nuestra provincia, un emblema que tenemos en nuestro piragüismo, uno de los deportes que más galardones ha traído a Zamora y que desde Diputación nos vemos con la obligación de cuidarlo, y además qué mejor escenario que como es a través del lago de Sanabria vender este entorno natural que tenemos aquí al resto del mundo, porque al final tenemos aquí palistas de todos los sitios, de todas las naciones, y que se van a llevar, pues como todos los años, una buena impresión de nuestra provincia. Siempre lo habéis dicho desde el área de deportes de la Diputación, que siempre hay que hacer esa, pues bueno, esa simbiosis, ¿no?, entre turismo, deportes, y cuando se trata de aprovechar el espacio, este es uno de los mejores ejemplos de lo que se ha intentado hacer. Lo habéis hecho con otras, por ejemplo, con carreras, arribas o cultos, estoy pensando, siempre intentando pensar, ¿no?, en esa doble vertiente, por una parte el turismo, por una parte mostrar las bondades que tiene nuestra provincia a nivel de naturaleza, a nivel de patrimonio en general, y luego por otra parte, por supuesto, potenciar a nuestros deportistas zamoranos y el deporte en la provincia. Por supuesto, aparte de, como comentas, potenciar el deporte y dar la visibilidad que se merece este deporte en esta provincia, como es el piragüismo, pues siempre los deportes, los eventos de Diputación están orientados, pues como nos lo solicitan nuestros alcaldes, a vender nuestros pueblos, a vender todas esas cosas que a lo mejor si no llevamos una carrera por ese pueblo, nadie va a ver la fuente que tienen o la ermita que tienen, y es un incentivo para que luego el resto del año pues sigamos teniendo gente a visitar y que además sintamos orgullo y hagamos patria de lo nuestro, que no tenemos esta provincia nada que envidiar a cualquier otra de España, y tenemos tantas cosas grandes, bonitas y escondidas, que a través del deporte, como no hay mejor manera, pues iremos descubriendo. Bueno, y por último, no sé si es la primera, ¿cuántas veces llevas ya? Será la tercera regata la que viene, ¿no, Juan? Físicamente la primera, porque me ha coincidido toda la legislatura con eventos, bodas, bautizos y demás. Le comentaba a Rubén en la rueda de prensa que es la primera vez que puedo venir a verlo en persona, y oye, ya estoy encantado porque ya he visto el problema que he tenido para aparcar, cómo está esto de gente y cómo vamos a vender hoy el lago de Sanabria a todo el mundo, porque hay todas las nacionalidades y hay un ambiente deportivo excelente. Cuéntanos para empezar, que qué tal, imagino que nada mejor manera que abrir la regata internacional con una victoria para el equipo. Sí, bien, bastante bien. La verdad es que hemos intentado seguir la estrategia que queríamos y la hemos conseguido seguir, y hemos hecho pues lo que queríamos hacer, marcar la regata desde más o menos el principio y llegar solos. Mucha felicidad, ¿no?, imagino, en estos momentos. Sí, más o menos. Ahora preparándonos ya para los K12 y la regata de Sanabria, ya la internacional, o sea, ya para preparar la regata. Pero bueno, ya algo habéis conseguido, ¿no? Sí, ya campeones de España por lo menos de 5.000, ya estamos más o menos bien. Bueno, cuéntanos para empezar, imagino que es un momento especial también, es una regata internacional, participan varios países, pero para nosotros será el momento del año, ¿no?, para los zamoranos concretamente del mundo del piragüismo. Sí, nosotros a nivel de club, esta es una regata que siempre venimos esperando en el calendario porque es muy importante. Venimos con unos objetivos bastante altos, pero esperamos estar en el club entre los 3 primeros, con las embarcaciones que tenemos, y todo el equipo viene con esa mentalidad, así que vamos a por ello. ¿En qué participáis hoy? Vamos a salir ahora a la regata de K4s y C4s, tenemos 4 K4s y 2 C4s, y después haremos embarcaciones individuales y dobles para la regata de Sanabria. Imagino lo he dicho, si de conseguir aquí algo siempre es más especial, ¿no?, porque conseguirlo es como sois los anfitriones. Sí, ya te digo, es una de las regatas que marcamos a principio de año como prioritaria, y en la que venimos con un equipo bastante completo, alrededor de 25 embarcaciones, y venimos a por todas, en casa mejor. Tenemos más de 60 regatas. ¿Qué mensaje le mandáis a los zamoranos en un día como hoy? Nada, disfrutar, el día está espectacular, el embalse, el lago está con el agua muy calmada para poder disfrutar de la competición, disfrutar y pasarlo bien. Carlos, plata aquí en casa en la regata internacional de Sanabria, llegasteis a la mitad de la vuelta en cabeza, bueno, ¿qué tal sabe? Bueno, queríamos ganar, yo creo que teníamos un buen barco,
nos notábamos fuerte, pero bueno, ha sido un poco estrategia suya ir como reservando casi todo, gran parte de la carrera. Y bueno, al final han hecho un sprint bastante fuerte, nos han pasado antes de llegar a la última ciaboga. Nosotros a lo mejor ir marcando toda la prueba igual nos ha llegado un poco ya el ritmo bastante pesado, pero bueno, yo creo que estamos bastante contentos. Es un barco muy fuerte el checo y bueno, lo hemos intentado y muy contentos. La verdad que tengo 3 compañeros que son unos fieras en esta distancia y yo lo único que podía hacer es aportar mi granito de arena y como se dice, no molestarles mucho. Bueno, estrategia esa parte ha estado cara a cara, ¿no? Ha estado ahí, ha sido cuestión de detalles, lo que has dicho, ¿no? Sí, eso, yo creo que ellos han jugado la baza de ir un poco reservando para se vean bastante rápidos y bueno, les ha salido bien la jugada. Yo creo que nosotros hemos hecho una regata bastante potente y bastante defendida y bueno, yo creo que son los detalles esos al final que marcan la diferencia y yo creo que ellos, bueno, pues han jugado sus cartas y ha salido bien. Pero bueno, como he dicho, bastante contentos porque ha sido una regata bastante dura y yo creo que defendida muy bien por el equipo español y bueno, ese tramo final que bueno, nos queda ese sabor de boca un poco amargo, pero bastante contentos. ¿Cómo te sientes, Carlos? Bien, bien, bien. Ya disfrutando. Me queda una última carrera ahora en el Campeonato de España de pista de velocidad, de sprint y bueno, me queda un verano de analizar, de pensar y de ver qué depara el futuro. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Bueno, bueno, me veo mentalmente con ganas, pero quizá físicamente llega un punto que me cuesta. Entonces, bueno, es lo que te he dicho, necesito analizar y ver qué puede ocurrir la temporada que viene y que sea lo más bonito posible. Si es el final, será el final y bastante he conseguido. Creo que me puedo dar con un canto a los dientes porque cuando era pequeño no me imaginaba lo que he conseguido, pero bueno, quiero que si es el final, pues que sea lo más bonito posible y bueno, lo que te he dicho, de pensar cosas en la familia, en casa y analizar este verano a ver qué sucede. ¿No queda la pista todavía? ¿Cómo vas a enfocar la pista? Sí, es lo que te he dicho, voy a hacer los 200 metros, K1, K2 y K4 y bueno, quiero disfrutar, puede que sea la última competición que compita al alto nivel, puede que el año que viene el equipo nacional ya se quede un poco atrás y bueno, lo que he dicho, creo que voy a disfrutar ese Campeonato de España centrado en 200 metros, mi distancia en la que yo me siento cómodo y luego es pasar un verano para analizar y cuando se sepa qué decisión se toma, me imagino que será la mejor. Bueno, Eva, imagino que como zamorana la sensación será inmejorable, la de triunfar así en casa. Sí, la verdad que muy contenta. Esta regata pues gusta mucho, remar todos los años y si encima llegas y ganas, pues mucho mejor en casa. Tanto el K1 a nivel de club como Vamos a hacer en primer a nivel lugar la entrega de del equipo Gran Premio nacional, pues muy Internacional contenta, de la verdad. selecciones nacionales y selecciones Bueno, autonómicas. entiendo que la carrera ha por sido favor, relativamente, habéis llegado a primera posición al final de la primera vuelta, habéis sabido la Chequia, estrategia, ha estado bastante bien, ¿no? En este Portugal, Sí, hemos categoría salido masculina marcando y desde el España, inicio Hungría y y Dinamarca hemos ido en marcando categoría femenina, en todo momento la que se carrera. vayan En el buscando momento la que zona te del subían, podium, pues no dejabas. al igual que las Y es eso, embarcaciones de desde el comunidades inicio hasta el final autónomas hemos de ido Madrid, en primer lugar. Castilla y León. ¿Cómo te y sientes tú Galicia. personalmente? ¿Perdona? ¿Cómo te sientes tú personalmente? Pues yo, como te he dicho, pues contenta porque es una regata que gusta Junto remar con todos los Extremadura, años y más en Euskadi, casa, en un y sitio Thyssen, pues la prueba increíble, femenina. pues contentísima. Vamos a hacer esta entrega ¿Cómo te estás internacional viendo ahora a estas de las alturas del verano tú? embarcaciones del Gran Premio Castilla y De León. momento bien, quedan todavía Esta regatas regata por venir, internacional pero de tanto de momento la selecciones verdad que estoy muy nacionales como contenta de con los resultados obtenidos. selecciones autonómicas. Puedes hacer del europeo esos 2 cuartos puestos que, bueno, imagino que te habrá quedado un poco el no llegar a la medalla, ¿no? Sí, bueno, es un poquito, han sido 2 carreras un poco agridulces, sobre todo el K1 porque es donde a la hora de la regata pues tenía muchas más opciones.
el K1 al final es la distancia corta, no tienes tampoco mucho margen de maniobra, pero la verdad que me he visto bien, así que ahora a preparar el selectivo e intentar clasificar para el Campeonato del Mundo, no queda otra cosa. En ese sentido, la verdad es que Navia te viene bien para preparar ese selectivo de Zamora, ¿no? Sí, claro, siempre viene bien salir, remar, competir, meterte en ritmo de competición y además en esta regata que remas con chicos que te salen delante, te vas moviendo en olas, pues siempre viene bien. Queda margen de mejora todavía de cara a poder ir al Mundial, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Yo además soy una persona que cuanto más cargas de entrenamiento y más entrenamiento llevo, mejor voy. El Mundial es a finales de octubre, que normalmente suele ser a finales de septiembre, lo que, como os he dicho, primero hay que pasar un selectivo previo para poder ir al Campeonato del Mundo, así que espero poder clasificar y poder llegar en las mejores condiciones al Campeonato del Mundo si clasifico, claro. Mucho tiempo de estar en forma desde un europeo hasta finales de octubre, ¿no? Bueno, a mí lo que te digo, yo cuanto más tarde sea el Mundial, para mí es mejor porque según va pasando la temporada, pues voy muchísimo mejor, así que no debería tener problema. Y con esta visita a Sanabria nos despedimos por hoy. Mañana ya saben que a partir de las 4:05 en punto, aquí les espero, no me fallen, tengan buena tarde.